digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús, gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, he tocado con su mano, he recibido sanidad. Muy pero muy buenos días a todos los hermanos en este precioso día domingo, día de escuela dominical. Un saludo a todos los hermanos allá en los Estados Unidos, nuestros pastores, y a toda la iglesia cristiana Salem, y a todos los amigos que en esta hora se conectan con nosotros en este precioso día, día de adorar y de exaltar el nombre de nuestro Dios allí en nuestros hogares. Bueno, yo quiero leer en esta preciosa mañana un hermoso salmo que se encuentra allí, el Salmo 125. Dice: Dios protege a su pueblo. Claro que sí, la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Dice la palabra del Señor: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los que son buenos, a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Así que en esta mañana hermosa vamos a preparar nuestros corazones, vamos a estar allí atentos a la bendición que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias a Dios. Yo no sé cómo ha sido su semana, pero aquí estamos, gracias al Señor. La Biblia dice: todo lo que respire,
Alabe el nombre del Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor amado. Te damos gracias porque ciertamente el bien y la misericordia tuya nos siguen todos los días de nuestra vida. Señor, gracias porque presentamos esta escuela dominical delante de ti, oh Dios, pidiéndote que de una forma especial tú bendigas a cada familia, Señor amado, que utilices, oh Dios, a cada una de las personas que estamos aquí al frente en este día, Señor. Utiliza a los músicos, el mensaje, tu palabra, Dios mío, que milagros y prodigios se sucedan en esta hora, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús y nos ponemos en tus manos dándote muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en esta hora vamos a prepararnos para ese tiempo hermoso de alabanza y adoración a nuestro Dios. Así que pasamos a nuestros hermanos que están a cargo de la alabanza en esta preciosa mañana. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Cántelo conmigo desde su casa. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a
como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirarte hacia mí y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Padre. Soy pequeño nada más, me das de tu paz y dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, mueve toda la estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Y como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia mí y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Necesito más. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño nada más, me das de tu paz, te dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, sana todas las heridas, mueve todas las estructuras, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, mueve toda la estructura, sana todas las heridas, dame tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, mueve toda la estructura, sana todas las heridas y dame tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti,
que tú eres mi fiel mayor. Haz un milagro en mí. Estos son los anuncios de la Iglesia Cristiana Salem Internacional, devocionales, de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana, por la red social WhatsApp en el chat de Mujeres Salemitas. En línea con Dios, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, solo por Facebook, bajo el liderazgo de Rosemary Jiménez. Goza de todas las noches con Guardianes de la Muralla, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por la red social WhatsApp en el chat de Mujeres Salemitas. Transmisión de nuestros ayunos, todos los miércoles a las 10 de la mañana, con el pastor asociado Elkin Fuentes, tema El Espíritu Santo. Servicio de niños, viernes desde las 6:30 de la tarde. Y servicio de avivamiento todos los viernes a partir de las 7 p.m. Los sábados también están llenos de muchas actividades. Evangelismo a las 4:30 de la tarde por la página de Facebook de la iglesia. Servicio de jóvenes, Life Network, de 5 a 6 de la tarde. Escuela dominical, todos los domingos a las 10 de la mañana. Un espacio perfecto para conocer la palabra del Señor. Conéctate por la página de Facebook de la Iglesia Cristiana Salem Internacional. Y a las 4 de la tarde, servicio de niños. ¡Te esperamos! Bueno, después de que nos hemos gozado en su presencia a través de estas hermosas alabanzas, ahora queremos presentar a nuestro pastor, nuestro hermano Jorge Vanegas, nuestra hermana Miriam de Vanegas, desde los Estados Unidos en esta preciosa mañana. Ellos están encargados también de presentar al predicador en esta mañana. Así que bendiciones, pastores, gracias por estar con nosotros en esta preciosa hora. Bendiciones del Altísimo. Hoy 18 de octubre del 2020, Iglesia Cristiana Salem en nuestra escuela bíblica. Dios les bendiga a todos los pastores asociados, pastor encargado, su esposa, a mi querida madre, a todos mis hermanos líderes y hermanos en el Señor, amigos que a través de YouTube y de Facebook nos están viendo. Muchas gracias, aleluya. Que Dios me los bendiga y tengan un excelente domingo para la gloria de Dios. Quiero agradecer a todos mis queridos hermanos y amigos que a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de estos medios electrónicos me felicitaron. Todavía no he podido darle contesta a todos ustedes por todas esas bendiciones que te ama, mi amor. Del Altísimo. Gracias por la expresión de amor, de cariño, sus buenos deseos, amén, sus oraciones. Gracias. Amén, alrededor de nosotros y mío. Gracias, gracias, mil gracias. Que Dios me los bendiga y hayan bendiciones infinitas, amén, para todos pastora, ustedes. Así sea. Damos gracias a Dios por eso. También, bueno, pastora, damos gracias a Dios porque el día 24... Próximo sábado vamos a tener la reapertura, amén, de cultos presenciales. Así que mi querido hermano, hermana, jóvenes en el Señor, jóvenes salemitas, pónganse las pilas, háblense con nuestros queridos hermanos Andrés, Luisfer, también nuestro hermano Miguel Erazo, amén, para que se inscriban, o nuestra secretaria Diana, y entre ellos se comunican para saber cuántos exactamente van a estar en este servicio, amén, que va a ser el sábado 24. Amén. Y allí estaremos orando para que ya el próximo domingo, primer domingo del mes de noviembre, nos vamos con Santa Cena, con todo servicio presencial. Amén. Así que, bueno, Dios nos ayude, todas estas cosas puedan darse. Pastor, el 31 también es el segundo servicio, amén, de los jóvenes. Es, el 31 de octubre. Amén. Amén. Día de los niños para nosotros. Amén. Y día de bendición. Pedimos que Dios sea glorificado en ese día también. Sabemos que las fuerzas del mal se mueven en esta temporada, pero
nada prevalecerá contra la iglesia. Amén. Así que vamos para adelante en el nombre del Señor. Y pastora, bueno, tenemos muchos complementados en el mes de octubre. Amén, así es. Pero vamos a mirarlo de este tiempo, esta semana. Disculpen que a veces no nos pasan los nombres de los otros hermanos. Pero bueno, Sarita, tu sobrina, la hija de Cindy, está de cumpleaños. Aleluya. Estuvo de cumpleaños, que Dios le bendiga y le dé vida y Sí, salud, Señor. Cindy, a tu hija, amén. A tu hija, especialmente la que cumplió años. También está Nicole, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Nicole. Estás muy activa en las cosas del Señor, gracias a sus padres, porque ese es el legado y el ejemplo que ellos le dan. Yo soy que está cumpliendo años. Sí, 16 ayer, pastor, 16, Así. sí. Bueno, Marlene Pertú estuvo cumpliendo años, también Dios te bendiga, pastora. Te Bendiciones, deseo muchas Marlene. bendiciones de parte del Señor, al igual que hoy 17 sí está cumpliendo Yamile Mercado. Dios te bendiga, Yamile, y Sí. te guarde, te dé muchos años Así más de es. vida, amén. Igual a todos nuestros hermanos que durante esta semana han cumplido años. Así es. Y yo también personalmente quiero darle las gracias a Dios. Bendiciones. Amén. Por todas las palabras hacia mi esposo, en nombre de toda mi familia, de mis hijos, Sí, Señor. de mis yernos, de mi nuera, de mis nietos. Gracias, pastor, le doy yo a Dios porque te aman nuestros hermanos y amigos. Gracias. Y estuvieron ahí. A la pastora Rosemary, gracias por... Quiere mucho a la... Amén. A la pastora Rosemary, muchas gracias por su atención. Al pastor Benjamín y todos nuestros hermanos y damas y caballeros, Así jóvenes es. y niños que lo hicieron. Pastora, nos sorprendieron con todos esos videos. Qué bendición. Hermoso, muy hermoso, así Y es. esos audios. Tremendo. Hermoso, gracias. Yo quisiera orar por los que cumplieron año hoy, amén. Ya que el También tiempo, nuestro querido hermano Cristian y Beth. sí, de aniversario. Estuvieron de aniversario, Wow, qué bendición. sí, Señor, gracias, pastor, por recordar. Nuestros Cristian, queridos Dios te hermanos en bendiga, Cristo, Ivette. contadores. Amén. Le doy gracias a Dios por tu vida, Cristian, la vida de Ivette, que han Amén. sido personas esforzadas, buenos padres, buen ejemplo para Nicole. Sí, Señor. Y van a ser un buen ejemplo para muchas generaciones. Que Dios les bendiga y que cada día Nicole le siga sirviendo al Señor. Amén, Felicidades así es. para ustedes. Dios les bendiga. Beso para todos. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. me une con mi esposo, Señor, Así es, Señor. como ministro y como pastor, Padre, Sí, para bendecir Señor. a todos nuestros hermanos Tus manos que han están, cumplido Señor. años, Señor, en el nombre de Jesús. Cumpla tú tu propósito, Por tu Señor. palabra, Señor. Pon tu Sí, mano Señor. sobre cada uno de ellos. Tú eres su amigo, Sí, Señor. Señor. Tú eres su Dios. Oh, Sí, Señor, Señor. tú eres ese Padre maravilloso, Dios, en el Aleluya. nombre de Jesús. Sí, También te Señor. pido por Lisette Rodríguez, Señor. Sí, Señor. Padre Santo, nuestra amiga, Señor, que tú la ayudes. Bendigas a bendigas, Laura, a Señor. sus hijos, Sí, Señor. Señor. Bendícela, sácala adelante. Ayúdala Sí, en Señor. todas lo que ella tiene para el Señor. Aleluya. Pendiente, Padre Santo. Señor Bendícela Jesús. en todas sus necesidades. Y Que gracias así te doy sea, por la Padre. victoria que le ha dado a Lisette, Señor. Hoy la bendigo. Sí, Señor. Al igual que la pastora Marley, a Nicola, a Sarita, a Sí, Yamile, Señor. a Cristian y a Ivette. Sí, y a Padre. todos los que no Bendecimos sabemos. en tu Pero tú nombre, sí lo Señor. sabes, Señor. Te doy Sí, las Padre. gracias por cada uno de ellos. Así es, Bendícelos Señor. en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Pastor, la presentación. Amén. Bueno, tenemos con nosotros en esta hermosa mañana del domingo a nuestro querido pastor asociado Elkin Fuente, teólogo, Amén. capellán del Colegio Salem, quien va a estar compartiendo el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Aleluya. Y estos micrófonos y estas cámaras con nuestro querido hermano Elkin Fuente. Dios les bendiga. Amén. Se les quiere mucho y hay victoria en Cristo. Bendiciones, Elkin, y gracias porque siempre está dispuesto Qué para bueno. servirle al Señor. Que Así Dios te es. bendiga y te dé la recompensa. Sí, Señor. Bye, bienvenidos. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren todos bien en esta preciosa mañana. Para mí es un inmenso honor poder estar aquí haciendo algo que me honra mucho, que es poder compartir la palabra del Señor. Quiero agradecer al hermano Jorge, a la hermana Miriam, por esta amable invitación que me han hecho esta mañana. Y bueno, espero que estemos atentos a lo que la palabra del Señor quiere transmitirnos en este día. Quiero empezar haciendo una oración. Voy a invitarlos a que oremos, a que presentemos este tiempo y lo pongamos
en las manos del Señor. Padre que estás en el cielo, quiero darte gracias por esta mañana, por esta congregación, pero especialmente gracias por tu palabra, porque tú nos dejaste ese testimonio, un testimonio de tu voluntad, un testimonio para que seamos edificados, para que seamos consolados, para que seamos confrontados. En esta mañana, amado Dios, yo quiero entregarte mi vida, quiero entregarte la vida de cada una de las personas que me van a ver, que me van a oír, que van a poder recibir este mensaje. Y pido que tu Espíritu Santo esté dirigiéndolo todo. Reconozco mi fragilidad, reconozco mis debilidades, reconozco, Señor, que mi entendimiento es insuficiente para transmitir tu palabra. Por eso en esta mañana pedimos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Esta mañana el tema de esta mañana va a ser la reforma de Josías. Y en el mensaje les explicaré un poco qué significa la reforma de Josías. El título del mensaje es La Biblia como un agente revolucionario. Quiero repetir el título: La Biblia como un agente revolucionario. Y el texto en el que nos vamos a fundamentar esta mañana se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8 al 11. Voy a buscarles. Yo voy a leer, voy a utilizar el celular como recurso para leer la Biblia, por si a alguno le sorprende que tenga el celular y esté predicando, es porque me estoy apoyando en el celular para la lectura. Dice la palabra del Señor: Entonces el sumo sacerdote Hilquías dijo al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilquías entregó el libro a Safán, y éste lo leyó. Entonces el escriba Safán fue al rey y le dio informe diciendo: Tus siervos han vaciado el dinero que se halla en el templo, y lo han entregado en manos de los que hacen la obra, los que están encargados de la casa del Señor. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilquías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Vivimos tiempos convulsionados desde lo social. Probablemente la historia no había visto una población tan beligerante, una población que exigiera tanto de sus derechos, y eso no está mal. Ante la incapacidad de alcanzar justicia social, partes de las poblaciones se están levantando, están clamando por un cambio. Las calles están siendo testigos de eso, las redes sociales. Evidentemente se necesita un cambio. En el mundo hay una gran desigualdad. Vivimos en un mundo muy desigual. Uno de los informes más respetados sobre esto es el informe Oxfam, y más o menos, no lo estoy citando literalmente, pero dice más o menos que 25 o 26 personas o empresas tienen o acumulan aproximadamente la mitad de la riqueza del mundo. O sea, 25 o 26 familias o personas o empresas, como querramos decirlo, tienen la mitad de la riqueza con que la mitad de la población del mundo podría sobrevivir. Evidentemente este es un mundo desigual, evidentemente hay muchas injusticias, evidentemente hay una gran insatisfacción, hay una gran impotencia de muchos grupos, de grupos marginales, de grupos, aunque las protestas generalmente se sitúan más en el estrato medio, un estrato medio
culto, más o menos educado, y que entiende cuáles son sus derechos y entiende que la situación debería ser distinta. Hoy muchos sectores se están anhelando revolución, una subversión, una subversión del sistema que hoy nos rige. Y la pregunta es, ¿se necesitan cambios? Evidentemente se necesita más justicia, se necesita una redistribución de la riqueza del mundo. Eso es lo que debería suceder, es que la riqueza que el mundo produce se redistribuyera de una manera más equitativa. Pero ¿cómo se consigue ese cambio? La tentación es usar los cambios violentos. La violencia siempre ha aparecido como la manera de a veces manifestar la impotencia y la injusticia, de tumbar la violencia. Yo personalmente creo que ninguna violencia es justificable. Creo que la violencia no trae cambios profundos, porque el ser humano es racional. Y lo que deberíamos ser capaces es de llegar a acuerdos, deberíamos ser capaces de llegar a consenso. Y por eso preocupa todas estas manifestaciones de odio que estamos viendo en las calles. Estas recetas de destruir cosas ya la hemos vivido hace 50 años y pareciera que nuestros jóvenes no conocían la historia de Colombia. Ya Colombia ha transitado el camino de la violencia y eso no ha traído justicia, eso ha hecho que los ricos sean más ricos. Si a alguien le conviene la violencia es a los que están en el poder, porque esa es la justificación que encuentran para reprimir y para imponer la fuerza. ¿Cómo entonces cambiar las cosas? ¿Cómo intentar un cambio? Nos quedamos sentados, nos siguen explotando, los servicios públicos siguen siendo injustos, nuestros niños les siguen vendiendo comida contaminada en los jardines, en los colegios. Nuestros jóvenes no siguen teniendo las oportunidades de ir a la universidad. ¿Cómo cambiar? Yo creo, y he militado en las filas del Evangelio, porque yo creo que se puede hacer una revolución desde la predicación del Evangelio. Jesús y muchos autores lo ven como revolucionario, pero lo ven como revolucionario desde el amor, desde la paz, desde el respeto al otro. La vida de las personas es valiosa, no importa quién sea el poseedor de esa vida, aunque sea un ladrón, aunque sea un opositor político, aunque sea una persona que no tenga mi religión, aunque sea un bandido. Las personas, la vida de las personas son importantes. Y ese es uno de los principios que deberíamos aprender en Colombia. No hemos aprendido eso. Cuando asesinan a un manifestante, y es una cosa desafortunada que un muchacho pierda su vida pidiendo justicia en las calles, un grupo de personas se indigna y manifiesta su repudio como debería ser, y otros se quedan callados. Cuando el que asesinan o hieren es a un soldado o a un policía, entonces un grupo se manifiesta y el otro se queda callado. La sangre no tiene ideologías, es sangre, es vida, y cualquier vida debería importarnos. Mientras nos duela más la muerte de unos y no la muerte de otros, no construiremos la paz. Cada vida es importante, cada colombiano que muere es importante. Ninguno debería morir. Nadie debería morir violentamente, y no hay justificación para ninguna clase de violencia. Yo creo en la revolución, yo creo que el Evangelio que produce cambio, yo creo que puede producir cambio, yo lo creo firmemente. No creo que la violencia traiga cambio, no creo que unos muchachos tirando piedra eso vaya a traer paz, y no creo que unos policías reprimiendo a esos muchachos vaya a traer paz, no lo creo. No lo ha traído y no lo va a hacer. Ya esa fórmula ya se ha hecho, y lo único que ha hecho es más desigualdad. Hubo un hombre que creyó en una revolución. Hubo un hombre que creyó que las cosas podían ser diferentes, y ese hombre se llamó Josías. Él fue un rey. Realmente no tengo tiempo de explicar todo el pasaje. Yo tengo que decirles que de todo lo que yo he estudiado en la Biblia, uno de los temas que me apasiona es la reforma de Josías. Ha inspirado mi vida desde la juventud. Yo creo
en esa reforma. Hace muchísimos años recuerdo en un campamento de jóvenes, estoy hablando de muchos años, más de 27, 26 años en un campamento de jóvenes, yo prediqué sobre la reforma de Josías, sobre un hombre que creyó que las cosas podían ser distintas. Ahora, un hombre inspirado en la ley, un hombre inspirado en la palabra del Señor. Ustedes dirán, pero llevamos tanto tiempo predicando y no ha sucedido nada. Bueno, las revoluciones profundas del ser humano no suceden de la noche a la mañana. Igual, desde que Cristo predicó hace 2000 años, esa revolución ha estado presente en el mundo. Imagínense si la iglesia no predicara. Imagínense si toda esa cantidad de cristianos que somos en el mundo no fuéramos cristianos. ¿Cómo estaría el mundo peor de lo que hoy está? Entonces yo como Josías creo que se puede hacer una revolución desde la palabra del Señor, desde la predicación, pero sobre todo desde el establecimiento de los principios bíblicos. Josías llegó al reinado siendo un niño y Josías tuvo una influencia muy poderosa. O sea, la reforma de Josías, los cambios que él quiso introducir en la sociedad israelita, no fue algo que él solo decidió. Hubo un momento en que la sociedad israelita estaba en crisis y hubo un acuerdo realmente entre un grupo de sacerdotes, un grupo profético, un grupo de levitas, y decidieron apoyar a ese rey. Y ese rey fue inspirado por los sacerdotes y con una influencia profética, que ese rey sintió en su corazón la necesidad de un cambio. Se necesitaba un cambio en Israel. Y voy a tratar de explicárselo un poquito ahora por qué se necesitaba ese cambio. Y un día dice que ese rey estaba reconstruyendo el templo. Y ya eso es lo primero que el rey hace. Ya habían pasado unos años desde su reinado. Y él decide restaurar el templo, porque el templo estaba deshecho. Y ese es el primer principio. Si queremos una revolución, un cambio poderoso, necesitamos la restauración de los templos. Necesitamos iglesias fuertes, necesitamos iglesias locales fuertes. Nosotros no tenemos campamentos, nosotros no tenemos bases militares, nosotros tenemos iglesias. Y nuestras iglesias son las plataformas para esa revolución que queremos, la revolución del amor, la revolución de la paz. Y en esta revolución, esa reforma que Josías quiso implementar en la sociedad israelita, partió de la restauración del templo. Necesitamos templos fuertes, necesitamos iglesias locales fuertes. Estando en esa restauración del templo, estando en esa restauración, apareció un libro que estaba escondido. ¿Por qué estaba escondido el libro? ¿Por qué pudo estar escondido el libro? Bueno, los eruditos, los estudiosos de la Biblia creen que es muy posible que su abuelo Manasés lo haya escondido, lo haya prohibido. Josías tuvo un antepasado que fue Manasés, que fue un rey funesto para Israel, un rey terrible, pagano. Entonces es muy posible que Manasés haya prohibido o haya escondido las copias o la copia de la ley. Entonces la razón por la cual ese libro estaba escondido es posiblemente porque Manasés en su reinado los haya escondido o los haya prohibido. ¿Qué decía ese libro de la ley que encontraron? Es muy probable, y los autores, los eruditos, hay mucho consenso sobre que muy probablemente ese libro sea una copia, no como la tenemos hoy, pero una primera versión del libro de Deuteronomio. Especialmente desde el capítulo 12 al capítulo 26 del libro de Deuteronomio. Muy posiblemente sea la copia que encontraron, el libro de Deuteronomio. ¿Cómo llegó ese libro de Deuteronomio a Israel? Unos 100 antes, el rey Ezequías, para los que no conocen la historia de Israel, Israel se dividió en dos. Una nación quedó en el norte y se llamó Israel, y otra nación quedó en el sur y se llamaba Judá. La nación del norte fue invadida para el año 722 por el imperio asirio y fue conquistado, y muchos de sus dirigentes y de sus intelectuales fueron deportados, pero muchos huyeron
muchos huyeron. De esos que estaban en el norte, huyeron a Judá, al sur. Y cuando ellos huyeron a Judá, o sea, al sur, llevaron consigo sus libros sagrados, sus tradiciones religiosas. Entre esas tradiciones llevaron los libros de Moisés. En el norte, la tradición de Moisés era muy popular. La tradición del libro del Éxodo, de la liberación de Egipto, era muy popular. Y todas esas tradiciones, dentro de las cuales pudo estar el libro de Deuteronomio, fueron al sur. En el norte había un profeta que se llamaba Oseas, del cual ustedes han escuchado. Y el libro de Deuteronomio y la predicación deuteronomista se basaba mucho en las enseñanzas de Oseas de Oseas. Entonces, esos fue llevado al norte. Y el rey Ezequías, que gobernó 100 años antes que Josías, tomó esos libros, y comenzaron a reunir los libros de la Biblia. Comenzaron las tradiciones bíblicas a ponerse por escrito. Y el rey Ezequías quiso hacer una reforma también, pero no pudo concluirla. Bueno, eso quedó allí durante 100 años, pasivo, quieto, y Josías viene y lo retoma. Recupera el libro de la ley, y con ese libro de Deuteronomio, que posiblemente es Deuteronomio, Josías comienza a implementar una reforma, un cambio en la sociedad judía. La sociedad judía necesitaba un cambio más o menos por 3 razones. Había una crisis social en Israel, había una crisis espiritual. La primera crisis que había en Israel era una crisis de identidad. Los asirios habían estado gobernando el norte, pero habían estado influenciando mucho en Judá. La cultura asiria se había infiltrado poderosamente en la sociedad judía. El culto a Istur se había popularizado. Las mujeres en Israel tenían un culto privado a la reina de los cielos. Entonces, pero no solamente era la idolatría y las costumbres religiosas, sino la cultura, la manera como los asirios veían el mundo. Entonces, cuando Josías empieza su reforma o su revolución, tiene que comenzar a enfrentar la cultura. Y yo no tengo tiempo de explicarles esto, hermano, pero si queremos cambiar la sociedad, si queremos tener un impacto profundo, tenemos que comenzar por la cultura. A veces las personas creen que la maldad radica solo en las personas, o en un partido político, o en un presidente. No, el problema es cultural. Si hoy cogen a un bandido corrupto y lo meten preso, como han cogido a muchísimos políticos bandidos y corruptos y están presos, los siguientes que vienen también, muchos de ellos han sido tomados presos, porque la corrupción no es solamente una conducta aislada, es una cultura que hay que cambiar. Lo segundo que había en Israel era un problema espiritual profundo, que era la idolatría. La idolatría estaba profundamente arraigada en Israel, y de eso voy a hablarles ahora. Y lo último que había era una gran desigualdad social, una gran pobreza. Estaba creciendo la pobreza, y eso se debió en parte a la estructura de la monarquía. La monarquía en Israel desequilibró el orden social y generó mucha pobreza en Israel. Entonces, ante esos desafíos, ante el desafío de la cultura siria, ante el desafío de la idolatría y ante el desafío de la desigualdad social, Josías plantea una reforma, cambiar eso. Era un soñador, era algo muy profundo, así como nosotros vemos hoy las cosas y la vemos difícil, porque los cambios se ven difíciles. Ya los que tenemos cierta edad hemos visto que las cosas de pronto no han cambiado. Sin embargo, no podemos dejar de perseverar, no podemos dejar de soñar. Es lo único que no nos pueden robar, los sueños, la esperanza, la fe. Y nosotros caminamos en esperanza. Aunque no lo veamos, debemos seguir perseverando de que el reino de Dios es realmente la solución verdadera. Entonces se plantea esa necesidad. Voy a hacerle una lectura del capítulo 23 del libro de Segunda de Reyes, ahí donde estamos leyendo, pero en el capítulo 23
Y vamos a ver algunos versículos de lo que Josías comienza a hacer, de la reforma que Josías comienza a plantear y de lo radical que fue esa reforma. Vamos a ir capítulo 23. El capítulo es larguísimo, me gustaría que lo leyeran todo, pero por cuestiones de tiempo no lo podemos leer todo. Dice, pacto inspirado en el libro de la ley. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego el rey subió a la casa de Jehová, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y leyó a oídos, escuchen, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y el rey se puso de pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, para cumplir las palabras de este pacto escrito en este libro. Entonces todo el pueblo se puso de pie a favor del pacto. ¡Ah, qué bendición! Josías lo convenció que necesitaban un cambio, pero ese cambio debía partir desde la palabra del Señor. Yo quiero este 31 de este mes de octubre, donde conmemoramos la Biblia, no es solamente la Biblia un libro religioso. La Biblia es un agente revolucionario. Yo creo que la Biblia es el agente de cambio. Cuando la Biblia se predica, se cree, pero sobre todo se practica, suceden cosas. Y el pueblo se comprometió al cambio a partir de la palabra del Señor. A partir de las verdades de la palabra del Señor, ellos se plantearon un cambio. No desde el odio, no desde la rabia. Yo sé que la injusticia crea rabia. Y yo sé que el dolor genera ira. Yo sé que hay muchos impotencias. Pero no es con una sociedad llena de odio como vamos a cambiar. No es con una generación de jóvenes que odien como vamos a cambiar. Nos toca perdonar y avanzar. Y la paz no es la retaliación. Entonces ellos parten del hecho de que van a cambiar. Pero no desde el odio, no desde la rabia, no desde la venganza, sino desde la enseñanza de la palabra del Señor. Y miren lo que comienza a hacer el rey. Comienzan a poner en práctica esa reforma. Dice, entonces el rey mandó al sumo sacerdote Hilquías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacaran del santuario del Señor todos los objetos que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Cedrón, e hizo llevar sus cenizas a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para que quemaran incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. El capítulo 23 es extenso y plantea todo lo que Josías comienza a hacer para enfrentar la idolatría. Sin embargo, si nosotros queremos saber en qué consistió la reforma de Josías, tenemos que leer el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio fue la base y el desarrollo de esa reforma de Josías. De hecho, el libro de Deuteronomio es la base para entender a los libros de Jueces, Josué, Samuel y Reyes. Los teólogos le llaman a esto la historia deuteronomística, porque a partir de la enseñanza del libro de Deuteronomio se generó en Israel una esperanza de cambio, una revolución espiritual, inspirada en el libro del Deuteronomio, inspirada en la ley de Moisés, inspirada en el pacto que Dios tenía con Israel. Lo que el libro de Deuteronomio muestra refleja el pacto entre Dios e Israel. Y es la base de la renovación de ese pacto, como van a haber cambios. Oh, qué hermoso es esto. La Biblia es para ellos, en ese momento, el libro de la ley era el registro de ese pacto que tenían con Dios. Y era la renovación de ese pacto lo que iba a traer el cambio y la transformación que Israel necesitaba. Quiero hablarles entonces de tres principios que nos enseña Deuteronomio. Ojalá yo sueño alguna vez con estudiar el libro, hagamos un curso del libro de Deuteronomio, porque
no hemos, no, a veces, desde la iglesia, desde los estudios devocionales que hacemos en la iglesia, no hemos comprendido la magnitud de lo que significa el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es, en su primera versión, fue la inspiración a la reforma de Josías, pero también se convierte en el registro de la reforma de Josías. Todo lo que la revolución, la reforma de Josías quiso hacer, está registrado en el libro de Deuteronomio. Y quiero hablarles de 3 principios que nos muestra el libro de Deuteronomio. 3 principios revolucionarios. Yo creo en la revolución. Yo creo que la injusticia debe ser cambiada. Lo que pasa es que no creo en la violencia. Y no creo que la violencia sea el camino. Tampoco creo que ningún político lo vaya a hacer, porque todos son egoístas. No creo que el problema sea un partido político. No creo que el problema sea un presidente. Creo que el problema está en el corazón de los seres humanos. Y eso no importa si eres verde, azul o rojo o morado. Vamos a mirar 3 principios revolucionarios. El primero que vamos a leer se encuentra en Deuteronomio 6, 3 al 6. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio 6, 3. Escucha pues, Israel, el Shema, el principio de toda la reforma. El centro de toda la reforma de Josías fue este. Escucha pues, Israel, cuida de poner por obra para que te vaya bien y seas multiplicado grandemente en la tierra que fluye leche y miel, como te ha prometido el Señor Dios de tus padres. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este es el principio que movió la reforma israelita. Y es realmente, si lo ponemos en sentido teológico, el principio teológico más importante de toda la teología del Antiguo Testamento. De toda la teología del Antiguo Testamento es este. Capítulo 6, versículo 4 de Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué significa este versículo para ellos? Para cuando los que estaban en el tiempo de Josías, que estaban siendo retados con esa reforma, escuchaban esto. Es una expresión en contra de la idolatría. Ahora, ¿qué es la idolatría? Ustedes dirán, la idolatría es la adoración o la veneración de algunos ídolos. Pero realmente el texto no dice eso, porque eso sería obvio. Si el texto dijera, no, la idolatría es que tú no tengas ídolos falsos, sería obvio. No habría ninguna enseñanza. En eso no hay ninguna revolución, eso se sabe. Lo revolucionario del texto es lo que viene después. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y este texto es profundo, porque el texto lo que nos está diciendo es que idolatría es no amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Si yo esta mañana te digo a ti, tú eres idólatra, tú me vas a decir, tu abuela será la idólatra. Claro que no. En mi casa no hay ninguna imagen, en mi casa no hay ningún busto, yo no tengo ningún escapulario en mi cuello, yo no soy idólatra. Pero si yo te preguntara, ¿y tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza? Y ahí probablemente tú tendrías que pensarlo y decir, ¿será que yo lo estoy amando? Porque es que si tú no estás amando al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma, estás amando algo más que eso. Porque tu corazón siempre va a amar algo. Fuimos creados para el amor, querramos o no. Nuestra alma necesita amar. Y la Biblia plantea que debemos amar al Señor. Que no amar al Señor es idolatría. ¿Qué es amar? En el hebreo se llama het, una transliteración het en hebreo. ¿Y cuál es la idea de amar? Amar es cuando uno es la atracción, es el sentimiento de atracción para alcanzar o desear algo que queremos. Amar es un sentimiento de atracción hacia algo que queremos tener, algo o alguien con el que queremos estar. Eso es amar, una atracción. Y el primer principio retador, revolucionario de la reforma de Josías fue este. Si queremos cambiar realmente, tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma.
Y eso es lo primero que yo quisiera decirles, hermanos. En esta mañana somos idólatras. No es simplemente desánimo. No es simplemente como solemos justificarnos nosotros. No, yo no tengo, nos aprendimos a vivir con el desánimo. Nuestra conciencia ya no nos reta ante el desánimo. Nos acostumbramos a retar. Pero es más que eso. Es que o amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, o lo otro es idolatría. ¿Y por qué es idolatría? Porque si tú no amas al Señor de esa manera, vas a amar a alguien o a otra cosa distinto al Señor. Entonces la idolatría es más profunda de lo que hemos pensado. Y muy probablemente en esta mañana tengamos que preguntarnos si realmente nosotros somos idólatras o no. Una sociedad que quiera cambiar no puede ser una sociedad idólatra. Porque la idolatría es la creación de los propios dioses o del ser humano como su propio Dios. Y no entiendo cómo cristianos pueden apoyar a políticos ateos. Y cómo nuestros jóvenes se están yendo detrás de banderas ateas. ¿Para qué predicamos el evangelio si seguimos a personas ateas? No lo entiendo. Pero bueno. ¿Por qué las personas eran idólatras? Generalmente en Israel los dioses eran utilitarios. O sea, si tú necesitas la lluvia, tú buscas un dios que te ayude para la lluvia. Y de hecho, Baal era el dios de la cosecha. Baal era el dios de la abundancia, de la prosperidad. Si tú necesitabas una pescar, tú buscabas un dios y le ofrecías una ofrenda a un dios que estuviera en el mar. Si tú querías algo, buscabas un dios. De alguna manera la idolatría era una forma de humanismo. No era que ellos amaban a los dioses, no es que ellos adoraran a los dioses, era que ellos necesitaban a los dioses. Así que de alguna manera los dioses eran instrumentos de ellos. Pero Dios, Yahvé, Jehová, era distinto. Él no quería que su pueblo lo buscara solo por un favor. Él quería que su pueblo lo obedeciera y que lo amara. Y a veces no entendemos bien esa parte de la Biblia. Baal no exigía que lo amaran. Baal era muerto, era un ídolo que utilizaba. Pero Jehová, a través de sus profetas y a través de las leyes, quería que lo amaran. Dios quería una relación personal y viva con su pueblo. Y esa es la primera parte de la revolución. Una experiencia personal y viva con nuestro Dios. El segundo principio es bien interesante. Vamos a ir al mismo libro de Deuteronomio y vamos a ir al segundo principio. El segundo principio de esa revolución, o uno de los principios de esa revolución, se encuentra en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fue el resultado fueron muy importantes dentro de la revolución de la reforma que Josías quería implementar. Los 10 mandamientos eran una forma era una forma práctica de aprenderse un resumen de la ley. Eran 10 y eso coincide con los dedos de la mano. Y era una forma práctica que ellos se los memorizaron. Y los 10 mandamientos reflejan el marco ético en que la revolución debería darse. Porque si la sociedad quiere cambiar, si las sociedades realmente quieren tener cambio, los cambios no son solo políticos. Los cambios tienen que ser éticos. Y no se equivoquen, no importa el presidente, si la sociedad no tiene un cambio, un vuelco ético, la sociedad no va a cambiar. Estados Unidos tuvieron un presidente negro. Y sin embargo, todavía hoy hay luchas sobre las desigualdades raciales. Cuando Obama llegó al poder hubo una esperanza de que con Obama la discriminación racial se iba a terminar. El primer presidente negro de la historia americana. Pasó Obama y ese problema persistió. Porque no es un problema político, es un problema ético. Y el marco ético del cambio en la sociedad israelita se dio a partir de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos
fueron el marco ético de la revolución, de la reforma en Josías. Ustedes han leído los 10 mandamientos, no se los voy a leer todos, o bueno, voy a hacer una lectura rápida y voy a detenerme en los últimos. Moisés llamó a todo Israel y les dijo: escucha a Israel las leyes. Estoy leyendo en el capítulo 5, versículo 1 del libro de Deuteronomio. Moisés llamó a todo Israel y les dijo: escucha Israel las leyes y decretos que proclamo hoy a tus oídos. Apréndelos y tengan cuidado de ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No fue solo con nuestros padres que el Señor hizo ese pacto, sino también con nosotros. Nosotros que estamos aquí hoy, todos vivos. Cara a cara habló el Señor con ustedes en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor. Porque ustedes tuvieron temor del fuego y no subieron al monte. Entonces el Señor dijo, y aquí vienen los mandamientos. Quiero decirles que aquí hay una palabra que es interesante y es ustedes. Los 10 mandamientos tienen que ver con una responsabilidad personal. No son solamente responsabilidades como pueblo, sino personales. Es interesante que las revoluciones éticas son un llamado a la responsabilidad personal, a las responsabilidades colectivas, sí, pero principalmente a las responsabilidades personales. Y dice, versículo 6, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y aquí es un llamado a la gratitud. Lo ético tiene que partir de la gratitud, de sentirnos agradecidos con lo que tenemos. No tendrás otros dioses delante de mí, no te habrás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni les tendrás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dará por inocente al que toma su nombre. Los primeros mandamientos tienen que ver con la relación de Dios con ellos. Tiene que ver directamente con la prohibición de la idolatría y con el respeto a las cosas sagradas. Pero luego comienzan unos mandamientos que tienen que ver con la vida personal de las personas, pero principalmente con la vida comunitaria del pueblo. Pero la vida comunitaria del pueblo se iba a construir a partir de las responsabilidades individuales. Era la suma de las responsabilidades personales las que iba a hacer que la comunidad pudiera tener paz. Y el versículo 12 dice algo que es muy importante para nosotros hoy. Guarda el día de reposo, descanso, para santificarlo como te ha mandado el Señor tu Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asna, ni ninguno animal tuyo, ni el forastero que está dentro de tu puerta, para que tu esclavo y tu esclava descanse como tú. Acuérdate de que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días se prolonguen y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometerás homicidio, no cometerás adulterio, ni robarás, ni darás falso testimonio contra tu prójimo. Imagínense cuánta gente habla mentiras en Facebook o exageraciones. Ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su amo. En otras palabras, no codiciarás. Y termino con el versículo 29. Dice, oh, si tuvieras tal corazón que me temiera y guardase todos mis mandamientos, todos los días, para que les fuesen bien a ellos y a tus hijos para siempre. El versículo 29 termina diciendo, si tú haces todo esto que te acabo de decir, te va a ir bien y vas a ser feliz. Entonces, la felicidad comunitaria se convierte en la suma de las responsabilidades individuales.
Yo he visto tanta gente hablando peste de los políticos, hablando de la corrupción, y sin embargo yo los veo en ese momento haciendo una trampa, haciendo algo que no se debe. Hay gente y la revolución ética tiene que partir de nosotros. Ese político que se roba 1.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos, tiene el mismo corazón del que se roba 100 pesos. No es lo mismo, por supuesto. Evidentemente, el uno desde los sociales es más reprobable y reprochable, sí. Pero es el mismo principio ético, hacer trampa. Y esta es una sociedad de doble moral. Es una sociedad de doble moral. No nos gusta verlo, no nos gusta ver nuestra clase política, nuestros líderes, pero ellos son el reflejo de lo que es la sociedad. De todos los que hacen trampa, de todos los que buscan beneficio propio por encima de los demás. Y yo siempre yo escucho muchos, y yo en la teología hay mucha, la teología hay mucha inconformidad, y realmente la teología es más de izquierda que de cualquier otra cosa. Y yo he visto gente haciendo discursos de izquierda, de la pobreza, los dirigentes, y en ese mismo lugar los he visto, por ejemplo, que reparten estuve en un evento donde se la pasaron hablando de los políticos, de la pobreza, de que hay que repartir, y yo vi a esos mismos hablar ese discurso, que había una mesa donde habían galletas, coger la mano llena de galletas ellos y comérsela en un rincón y no importarles lo que estaban allí. Los veía, después de estar 3 y 4 horas sentados junto a ellos, escuchando sus inconformidades, ver cómo acaparaban las cosas para ellos. Es cierto que hay una acumulación de riquezas en el mundo, pero la pregunta es, si yo fuera rico, si tú fueras rico, ¿las repartieras o serías igual que ellos? El problema de lo que estamos viviendo es que cuando vemos en televisión, cuando vemos los escándalos, de alguna manera también nos estamos viendo a nosotros, porque probablemente nosotros haríamos lo mismo si tuviéramos esa oportunidad. Los 10 mandamientos es un llamado a la responsabilidad individual. Tú no robes, tú no cometas homicidio, tú no codicies las cosas de los otros, tú no mientas con falsos testimonios. Esa fue la revolución ética, la revolución de lo individual, la revolución de que yo tengo que dar ejemplo, de que aunque las empresas de servicios públicos son tramposas y son injustas, yo no voy a responder con trampa, con fraude. Yo voy a buscar que la ley me proteja, y si la ley no me protege, igual yo no voy a hacer trampa. Esa es la revolución de lo ético. La revolución de lo ético es que yo tengo que hacer lo correcto, aunque otros no lo hagan. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice en esta mañana. Si nosotros los cristianos tenemos que ser como profetas en el desierto y solo nosotros hacemos lo correcto, entonces debemos seguir permaneciendo en eso. Y en esto tengo que decirlo, a mí me preocupa también mucho ese odio que le están sembrando a los jóvenes. Y yo siempre los confronto a ellos. Si tú estuvieras en esta situación, ¿qué harías? Y generalmente ellos con sinceridad me dicen que ellos obrarían de la manera como obran las personas tramposas. La revolución que trajo los 10 mandamientos a Israel fue la revolución de la responsabilidad personal, de que si queremos cambiar la sociedad tenemos que partir sobre mí mismo. Y el primer campo revolucionario que yo tengo es mi propia vida. Ustedes dirán, pero eso no tiene ningún impacto en la sociedad. Yo creo que sí. Eso mismo pensaban de Jesús, un solo predicador en Galilea, que podía hacer. Y sí pasó, sí hizo la diferencia. Y el tercer principio, primer principio revolucionario, amarás a tu Dios con todo tu corazón, en contra de la idolatría. El segundo era el principio ético, la responsabilidad personal. Y el tercero es
unos cambios sociales que buscaban la equidad. El rey Josías no solamente hizo un cambio espiritual o un cambio ético, también vino un cambio en la manera como la sociedad se relacionaba entre ellos. Y no tengo mucho tiempo, pero quiero decirles esto. Si algo esta pandemia debió enseñarnos, es que nos necesitamos los unos a los otros. Y Josías emprendió unas medidas que promovían la solidaridad dentro del pueblo. Es necesario amar a Dios. Es necesario que yo tenga un comportamiento ético. Pero también es necesario que yo me relacione correctamente con mi prójimo. Y ese fue otro principio de la revolución deuteronomística o la reforma de Josías. Voy a leerles algunas de esas medidas de tipo sociales. El primero es la redistribución del diezmo. En el capítulo 14 de Deuteronomio, versículo 22, hay una forma distinta de manejar los diezmos. En el tiempo de Josías se pedía el diezmo, y el diezmo era usado por los reyes, y el diezmo se estaba usando para el beneficio de los reyes. Un paréntesis: el diezmo en las congregaciones se usan con beneficios comunitarios. El diezmo, para los hermanos y los amigos que me están escuchando, no es algo que los líderes reciben. El diezmo tiene el propósito de sostener la comunidad. Del diezmo se pagan para mantener el templo, para sostener a las personas que trabajan en el ministerio, pero también se usa para el mantenimiento para el sostenimiento de los ministerios. También se usa para ayuda social. Versículo 22 dice: sin falta darás el diezmo de todo el producto de tu semilla que el campo rinde tras año, delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él haya escogido para hacer habitar allí su nombre. Comerás el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite, de los primogénitos de tu ganado y de tu rebaño, a fin de que aprendas a temer a Dios tu Dios todos los días. Y el camino es largo, y tú no puedas transportar el diezmo cuando el Señor tu Dios te bendiga, porque está muy lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios haya escogido para poner allí tu nombre. Entonces darás el dinero, tomarás el dinero contigo e irás al lugar que el Señor tu Dios te haya escogido. Entonces darás el dinero por todo lo que apetezcas, vacas, ovejas, vino, licor o por cualquier cosa que desees. Y comerás allí delante del Señor tu Dios, y te regocijarás tú con toda tu familia. No desampararás. Y aquí comienza la revolución del diezmo. No desampararás al levita que habita en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Al final de cada 3 años, saciarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Entonces vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que haya en tus ciudades. Y quiero leer el versículo 26, versículo 12, que confirma esta idea, pero la resume. Capítulo 12, versículo 12, capítulo 26, 12 dice: y cuando hayas acabado de entregar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que ellos coman en tus ciudades y se sacien. El diezmo se estaba utilizando, lo estaban utilizando los reyes para su propio beneficio. Y Josías, junto a los que estaban con él, a su equipo, digamos, deciden que el diezmo no será solo exclusivamente para el rey, sino que lo van a usar en beneficio de la comunidad, como se usan en las iglesias hoy. Pero hay algo interesante aquí. Josías y la reforma que él tenía extiende un cuidado especial a 4 tipos de personas. A los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los sacerdotes que vivían en los santuarios que no estaban en Jerusalén. En Jerusalén
estaba el templo, pero en otras ciudades habían otros santuarios. Cuando llegó Josías quitó todos esos santuarios y solo quedó en Jerusalén el templo. Así que esos levitas y sacerdotes que estaban en otros santuarios quedaron desempleados y sin forma de sostenerse, porque los levitas y los sacerdotes vivían de lo que el templo, de parte de las ofrendas del templo. Entonces viene Josías y dice, bueno, el diezmo no se va a quitar. Él no prohibió el diezmo. Lo que hizo fue que dijo, bueno, el diezmo va a servir, pero el diezmo tiene que servir para ayudar a los levitas, a los que están en el ministerio, pero también a tres clases de personas que en Israel estaban sufriendo mucho, que eran los forasteros, los inmigrantes, las viudas y los huérfanos. Eran los tres grupos más pobres en Israel. ¿Y por qué eran los más pobres, hermano? ¿Qué hacía que ellos fueran más pobres que los otros? Ellos no tenían una familia muchas veces que los respaldara. La familia era muy importante. Usted sabe que la familia es donde las personas crecen y se sostienen. Si alguien no tiene una familia, difícilmente está respaldada por alguien. Entonces lo que hace Josías es, vamos a proteger al huérfano, a la viuda y al extranjero. En otras palabras, la revolución social consistía en adoptar como si fuera tu familia aquel que no tiene una familia que lo pueda ayudar. Qué hermoso. Eso fue porque la gente en Israel se estaban concentrando solo en sus propias familias, y eso hacía que aquellos que no tuvieran una familia que los respaldara fueran los más pobres. La reforma social de Josías fue integrar a esos grupos que no tenían una familia que los respaldara. O sea, es pensar que tú eres como el esposo de esa viuda, o como el padre del huérfano, o como el hermano del inmigrante. En otras palabras, la reforma social de Josías era adoptar a esos que no tienen una familia que los ayude. No tengo mucho tiempo, se me acabó el tiempo, así que voy a apurar. Otra reforma que hizo fue los salarios. Vamos a ir al capítulo 24 del libro de Deuteronomio y vamos a ver otra reforma. Capítulo 24, versículos 10 en adelante. Miren la clase de sociedad que querían construir ellos a partir de la reforma. Dice el versículo 10 de Deuteronomio 24: cuando des a tu prójimo algún préstamo, no entres en su casa para tomarle prestado. Te quedarás afuera, y el hombre a quien prestases te sacará fuera la prenda. Y si es hombre pobre, no pases la noche con su prenda. Si falta, sin faltar le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que se acueste con su ropa y te bendiga, y te será contado por justicia delante del Señor tu Dios. Una de las cosas que dice este texto, no es que dice que el que deba no deba pagarle, no dice eso. En ningún momento dice. Lo que dice es, aunque te deban, trátalo con respeto, trátalo con honra. No vayas a su casa y lo avergüences frente a sus hijos. No le quites lo que él necesita y tú no. No dice que no hay que pagar la deuda, eso no es lo que dice la Biblia, y eso quiero aclarar eso. Lo que dice es que a pesar de que te deban, que hay que tener respeto y dignidad aún por el pobre, aún por el que te debe. No humillar al que te debe. Y dice el versículo 14, otra reforma en lo social: no explotes al jornalero pobre ni necesitado, tanto entre tus hermanos como entre los forasteros que están en tu tierra, en tu ciudad. Y miren lo que dice esto: no explotes a tu hermano, o sea, págale lo que necesita y págale puntual. Y lo que dice el texto es, págale cuando el sol se ponga. O sea, si él trabaja, págale, porque él está trabajando ahí porque él necesita comer, necesita llevar a sus hijos. Si él no necesitara, no estuviera trabajando.
Así que si vas a ponerlo a trabajar es porque tienes cómo pagarlo. Pero dice, no vas a explotar a tu hermano, pero tampoco al forastero. O sea, es como si nos dijeran, porque es venezolano le vas a pagar menos. No, si es venezolano le pagas lo que es justo aunque sea venezolano. Y es un poco lo que dice el texto. Ser justo, equitativo con el pobre. Que aunque el pobre sea pobre, merece respeto. Que aunque el pobre sea pobre, merece que lo traten con dignidad. Y tercero, ya para terminar, el capítulo 15 de Deuteronomio. El capítulo 15 de Deuteronomio trae otra medida social que el rey Josías impulsó, y es la ley de la remisión. Cada 7 años harás remisión. En esto consiste la remisión. Todo aquel que dio un préstamo con el cual obliga a su prójimo perdonará a su deudor. No le exigirá de su prójimo o de su hermano, porque habría sido proclamado la remisión del Señor. De un extranjero podrás exigir el reintegro, pero lo que tu hermano tenga de ti desistirá de cobrarlo. La remisión es que cada 7 años las deudas se perdonaban. Y había algo que se llamaba el jubileo, que cada 50 años la tierra volvía a sus... Aunque la tierra se hubiera vendido, la tierra volvía a sus poseedores originarios. ¿Cuál era el sentido bíblico de eso? Era el siguiente. La tierra y todo lo que hay es del Señor. Y nosotros solo administramos lo que es del Señor. ¿Por qué el jubileo cada 50 años se retornaba a la tierra? Porque la tierra en Israel le pertenecía a Dios. Y las familias lo que hacían era administrarla. Entonces cada 50 años había que devolver, porque la propiedad de la tierra no era de las personas. Las personas la administraban, las personas la usufructuaban, la aprovechaban. Pero la tierra pertenecía a Dios. Y de alguna manera cada 7 años, si había una deuda, perdonar la deuda era reconocer que todo era del Señor. Que todo era del Señor. Y que nosotros solo lo administramos. Pero también era una manera de evitar que la pobreza se perpetuara. Había muchos pobres. Y cuando los Josías y su equipo comenzaron a ver cuál es la razón de la pobreza, era la esclavitud y la perpetuidad de las personas. Una persona que estaba endeudada toda la vida, ¿cómo podía salir de la pobreza? Siempre iba a trabajar para pagar una deuda que no iba a terminar de pagar nunca. Entonces lo que ellos dicen es, ese pobre necesita una segunda oportunidad. Qué hermoso, ¿verdad? Yo sé que que no es para este tiempo, pero es el espíritu de lo que está ahí, lo que yo quiero resaltar. La Biblia no dice que usted si no pague, si usted ya deba 7 años más no deba pagar, no, la Biblia, eso es algo cultural de ese tiempo. Usted tiene que pagar su deuda, los años que sea. Pero el principio, el espíritu de lo que ellos quisieron implementar era que el pobre merecía una segunda oportunidad. Que no debería ser esclavo de una deuda para siempre. Sino que si se equivocó, si administró mal su dinero, cada 7 años debería tener una oportunidad de pensar de nuevo. Y ojalá esa debería ser la revolución social, ¿sabes? No el odio, no acabar con unos y beneficiar a otros. La revolución social debería significar que las personas que están viviendo de una manera marginal tuvieran una segunda oportunidad. Los principios sociales, número 1, todo es de Dios y nosotros solo lo administramos. Número 2, las que no tienen familias deberían tener una familia. Esa es la solidaridad. Aquel que no tiene una familia o que tiene una familia que no lo puede sostener, debería haber alguien solidario. Y en la Biblia siempre hay solidaridad para aquellos que no tienen familia. Ahí está la figura del Goel, la figura del levirato. Nadie debería vivir como si no tiene una familia. El gran principio poderoso. Y ojalá
Como les dije, alguna vez pudiéramos hacer un estudio profundo del libro de Deuteronomio. Voy a ver si el otro año en el Instituto Bíblico hacemos un estudio histórico y profundo del libro de Deuteronomio. Y vamos a ver lo que dice la familia del libro de Deuteronomio. Pero no es solamente tu familia, sino aquel que no tiene familia, como tú puedes ser esa familia. Y tercero, hermanos, la revolución social debería llevarnos a que aquellos que no han tenido una oportunidad la puedan tener. Eso es la revolución social. Quiero terminar diciéndoles esto. En este mes de octubre que vamos a celebrar la Biblia, que vamos a recordar la Biblia como palabra de Dios, deberíamos reafirmar nuestra fe de que la Biblia es un agente de revolución. Y quiero terminar con este pensamiento. Hay autores que se dicen lo que hizo Josías fue una reforma, y otros dicen no, fue una revolución, porque una reforma es cambiar algo al estado como estaba antes, reformar algo, pero es como un cambio, pero es como superficial, una reforma. Y algunos dicen no, lo que hizo Josías fue una revolución, porque él quería un cambio total. Yo no sé si la palabra correcta es reforma o revolución, no lo tengo claro. Lo que sí yo sé es que yo creo firmemente que ese cambio lo podemos hacer a partir de la predicación y la enseñanza de este libro maravilloso que es la Biblia. Y más que el libro, son los principios que ahí están marcados. Te los recuerdo para que los tengas presentes en tu corazón. La relación personal de Dios sin idolatría. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. La responsabilidad ética de nosotros. Y tercero, cómo mejoramos la convivencia social de modo que sea más solidario. Ser una familia para aquellos que no tienen una, y darle una oportunidad a aquellos que no la han tenido. Y llamo a los hermanos que en estos tiempos de tanto odio nos pongamos del lado de la revolución correcta, y es la revolución del Evangelio, y es la revolución de la paz y del amor, la revolución que valora la vida de todos por igual, de todos. Toda la vida es valiosa, porque cada ser humano es un regalo y una creación única de Dios. No importa si es de derecha, de izquierda, si es guerrillero, paramilitar, si es soldado, si es un civil, si es un delincuente o un juez. Toda vida humana es valiosa. Y si esa vida humana ha cometido errores, si ese ser humano ha cometido errores, pues nosotros creemos en la redención, creemos el poder transformador de la sangre de Jesús sobre una persona. Por eso las personas no hay que matarlas, las personas necesitan del Evangelio de Jesucristo. Esa es la revolución en la que yo creo, en la que milito y en la que militaré siempre. Y así como Josías, yo creo que a través de la enseñanza de la palabra de Dios puede traer cambios. Padre que estás en el cielo, gracias por la iglesia Salem. Y gracias por cada hermano que me está escuchando, que me ha escuchado. Danos la fuerza para seguir, Señor. Que no son bases militares, que no son armas humanas, sino que son nuestras congregaciones desde donde se van a impulsar esa paz y esa convivencia que necesitamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y que así como en el tiempo de Josías pudieron redescubrirla, nosotros podamos redescubrirla, podamos renovar ese pacto contigo, Señor, a través de la enseñanza de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Aquí estamos, Dios, y cuenta con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escucharme, y nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Bendiciones para todos. Bueno, damos gracias al Señor por esta preciosa palabra que hemos escuchado de la boca de nuestro hermano pastor asociado Elkin Fuentes. Gracias a Dios por dejarse utilizar por el Señor en esta mañana.
y gracias por bendecirnos a través de esta palabra. Y queremos también tener un anuncio muy especial. El próximo sábado, oiga bien, el próximo sábado tenemos el primer culto presencial de jóvenes. Pero estamos invitando a la persona que quiera reunirse allí con los jóvenes. De antemano, sí, lógicamente le decimos con todo el protocolo, no puede dejar su tapabocas en su casa, el antibacterial, lavarse las manos, someterse a todo lo que allí en la iglesia se le va, el puesto que se le va a indicar y con todo el orden. ¿Para qué? Para que nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden y todas las cosas las vamos a hacer en orden, sabiendo que Dios nos va a guardar también y que vamos a ser bendecidos en este hermoso servicio del sábado. Oiga bien, pero no solamente el sábado, sino que el primer domingo de noviembre, día de Santa Cena, vamos a tener también nuestra primera escuela dominical presencial. Así que qué bueno poder volver a reunirnos, como dice el Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que el primer domingo de noviembre, que es día de Santa Cena, vamos a estar allí. Pero usted tiene que llamar, oiga bien, a la secretaria de la Iglesia Saleno, nuestra hermana Diana Rosales. Le voy a dar su teléfono, oiga bien, para que se comunique y aparte su cupo, porque solamente habrá cupo para 38 personas. Recuerden, le voy a dar el teléfono de nuestra hermana Diana Rosales, es 300-437-5232. Repito, 300-437-5232. Es el teléfono de la secretaria. Usted puede llamar ahí. Recuerde que hay un cupo para 38 personas, así que llame con tiempo, no se va a quedar sin cupo y pueda reunirse el próximo domingo, recordándole con todos los protocolos que tenemos que hacer por nuestra seguridad y la seguridad de los demás. También le recordamos a los hermanos que ofrendan, que diezman, comunicarse con nuestro hermano Agustín Payares. El teléfono de nuestro hermano Agustín, por si usted pronto tiene un sobre allá y no puede ir, entonces llame al hermano, él se encargará de mandar a alguien o ir él mismo a recoger esa ofrenda, ese diezmo. El teléfono de nuestro hermano Agustín es 300-221-2198. Repito, al 300-221-2198, el teléfono de nuestro hermano Agustín para diezmos y ofrendas. Bueno, vamos a orar en esta preciosa mañana. Vamos a poner esta semana que viene en la mano del Señor. Recuerde que lo que está en la mano del Señor nadie lo podrá arrebatar y que la oración es fuente de poder. Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que hemos recibido en esta escuela dominical, y gracias, oh Dios, por nuestros pastores. Gracias, oh Dios, por todos los hermanos que están allí en sus hogares reunidos. Señor, gracias porque tu palabra se cumple en cada uno de nosotros, que todo aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente, y que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que estamos en tus manos, Señor, y lo que está en tus manos nadie lo podrá arrebatar. Bendiciones para todos mis hermanos en Cristo Jesús. Amén y amén.